¿Se han fijado que las nuevas generaciones tienden a ser psicológicamente más frágiles? Tienden a tener menos capacidad de resistir la adversidad, a frustrarse muy rápido, a esperar el éxito de manera inmediata o a que se satisfagan sus necesidades también de manera espontánea o siempre muy instantánea. Bueno, eso se debe a la forma en que las generaciones mayores han criado a los más pequeños, que hoy son jóvenes, y cómo también están criando a los niños hoy en día. Esa es la tesis de Jonathan Haidt y Greg Lukianoff en este libro que se llama The Coddling of the American Mind. Haidt y Lukianoff son dos intelectuales muy importantes en Estados Unidos. Jonathan Haidt es profesor de la Universidad de Nueva York, es un psicólogo social. Lukianoff es un intelectual público muy reconocido. Y lo que ellos sostienen es que hay una cultura que está condenando a las nuevas generaciones hacia el fracaso y que tiene que ver, por supuesto, con cómo los padres las están educando y cómo los tratan en las escuelas y en las universidades. Esa cultura ellos la llaman del safetyism, una especie de segurismo, una obsesión con la seguridad, que lo que busca es que los niños, desde que son pequeños, no sufran prácticamente ninguna adversidad y están siendo todo el tiempo sobreprotegidos en sus casas por sus padres, en las escuelas por sus profesores y luego finalmente en las universidades también por los académicos que les hacen clase y las autoridades universitarias. Haidt y Lukianoff utilizan un concepto que toman prestado de Nassim Taleb, que es otro intelectual norteamericano, que es conocido por ese famoso libro de Black Swan. Y Taleb tiene una idea que denomina, o un concepto, antifrágil, para referirse a sistemas que ganan del shock de estrés que pueden recibir del entorno. Por ejemplo, el sistema inmunológico nuestro de los seres humanos tiene que estar expuesto a cierto nivel de patógenos, bacterias y otros para fortalecerse. De lo contrario, es muy débil y al primer virus que nos contagiamos sufrimos o podemos morirnos. Y de hecho esto es algo que se está viendo en el caso de Nueva Zelanda con los niños pequeños, producto de las cuarentenas tan duras que tuvieron por lo del COVID. Se han contagiado los bebés enfermedades respiratorias de manera muy alarmante porque no habían sido expuestos a otro tipo de patógenos, estaban demasiado aislados y en consecuencia su sistema inmunológico era muy débil. Bueno, Haidt y Lukianoff sostienen que el sistema psíquico es igual que el sistema inmunológico en el sentido que requiere de cierto nivel de estrés, de cierto nivel de adversidad para fortalecerse. Entonces dicen, la costumbre que tienen hoy en día los adultos de sobreproteger a los niños, de evitar que sufran un más mínimo en sus días, en el colegio, en la escuela, en sus casas, en otras partes, está haciendo que su sistema psíquico sea extraordinariamente débil y cuando llegan a adultos son incapaces de lidiar con la realidad, con la frustración y con todo lo que implica la vida una vez que se sale del hogar y hay que enfrentarse al mundo. Entonces, esa idea de que se está sobreprotegiendo a los niños es muy importante tenerla presente para generar una transformación cultural en el sentido de dejarlos con cierta libertad y no caer en lo que Haidt y Lukianoff llaman los padres bulldozer, porque ya no estamos ni siquiera con padres helicópteros que están vigilando a los niños que no les pase nada. Hoy día, dicen Haidt y Lukianoff, son padres bulldozer que les aplanan el camino completo, que no haya ninguna piedra a la cual ellos deban enfrentarse o con la que puedan tropezar, de manera tal de que sea todo muy, muy fácil siempre. Y contrario a lo que se cree, esto es una receta para el fracaso y no para el éxito por lo que yo estaba ya explicando. Entonces, dicen Haidt y Lukianoff, y aquí recurren al filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que una de las grandes verdades en la vida psíquica de las personas es que lo que no te mata te hace más fuerte. Y por lo tanto, necesitamos, una vez más, pasar episodios difíciles en nuestras vidas o tener ciertos niveles de adversidad
por supuesto no cualquier nivel de adversidad, no están diciendo eso, pero un cierto nivel de adversidad para ir fortaleciéndonos. Hoy día ellos afirman esa ley se ha revertido y lo que se sostiene básicamente en esta filosofía moderna es que lo que no te mata te hace más débil, o sea, hay que evitar cualquier tropiezo, cualquier adversidad para no terminar peor. Y eso es falso, ellos dicen. También hay otro principio, otra creencia que se ha instalado y que se les enseña a los jóvenes, dicen ellos, que es que tienen que confiar en sus sentimientos. Dicen Heidi Lukinov que uno de los peores errores que podemos cometer los seres humanos es confiar en nuestros sentimientos. Lo que tenemos que hacer para desarrollar una autoestima sólida, para ser capaces de enfrentarnos al mundo, es evaluar racionalmente nuestros sentimientos y ver en qué medida son compatibles las cosas que nos inducen a pensar con la realidad. Por lo tanto, tenemos que tomar cierta distancia de nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Que a los jóvenes, a los niños se les enseña a creer en sus sentimientos y que todo lo que sienten es válido. Y de ahí, obviamente, surge distorsión de la realidad, surgen instintos o complejos victimistas en que se alimenta mucho el narcisismo, que es un desorden de la personalidad, en que las personas se consideran siempre objeto de todo tipo de agravios por parte del mundo y entonces ellos son especiales y todos los tienen que mirar y finalmente además requieren y demandan esta atención universal y es una forma de narcisismo, un desorden de la personalidad, el narcisismo, que se alimenta con la idea de que hay que confiar en los propios sentimientos en lugar de mirarlos con distancia y pasarlos por un sedazo de la realidad. Y otra idea, dicen Heidi Lukinov, que está haciéndole mucho daño a los jóvenes, esta de que el mundo se divide entre buenos y malos y no hay matices. Entonces ellos sienten que están del lado de los buenos, no hay que pensar, no hay que meditar, se tiende a incluso deshumanizar muchas veces al que piensa distinto y con eso se polariza la sociedad y de ahí se siguen gran parte de los fenómenos que estamos observando en todo Occidente, esta cultura de la cancelación en que muchos jóvenes se lanzan en contra de profesores, académicos, de todas las corrientes políticas, incluso a censurarlos, a atacarlos, incluso físicamente a agredirlos, porque no les gusta lo que están oyendo, porque no se ajusta a una ideología totalitaria, de corrección política, que no es nada más finalmente que un constructo anclado en la debilidad y la fragilidad psicológica de todas estas personas que abrazan estos movimientos que por lo demás están motivados desde las universidades y desde intelectuales en distintas áreas que les enseñan a ser víctimas y victimarios. Básicamente dividen el mundo entre víctimas y victimarios y los que son los víctimas son los buenos, los victimarios son todos los malos y las víctimas por supuesto se agrupan en ciertas tribus por género, por identidad racial, por identidad social, por cualquiera de esas cosas, contra las que tienen otra identidad racial, otra identidad social, a las cuales se puede atacar por ser teóricamente los opresores. Entonces, Heidi Lukinov advierten que esta cultura del safetyism, que lleva a esta fragilidad psicológica, produce reacciones muy violentas, porque contrario a las apariencias, las personas que reaccionan de manera agresiva cuando se enfrentan a opiniones o posturas o visiones o filosofías que son contrarias a lo que ellos piensan, no son fuertes, son débiles. Las personas fuertes, sólidas, con integridad psíquica, tienen la capacidad de sentarse a dialogar racionalmente, a conversar y aceptar puntos de vista que son distintos, incluso categóricamente opuestos a los que tienen. Pero las personas débiles no. Entonces este es un problema para la democracia. Esto también lo dicen Heidi Lukinov, porque la democracia, por supuesto, es la ausencia de violencia y por lo tanto implica la capacidad de la deliberación racional para resolver los problemas de la vida en común. Entonces tenemos que aceptar y tener la integridad, ¿no es cierto?, psicológica para sentarnos con otros que piensan distinto en una sociedad diversa, que nos van a plantear puntos de vista también diferentes, sin alterarnos y sin intentar imponer por la violencia nuestra forma de ver las cosas porque nos sentimos ofendidos por lo que otros están diciendo. Eso es clausurar el debate racional y eso es incompatible con la democracia. Y es más, dicen Heidi Lukinov, que esto conduce a que las generaciones más jóvenes no solo crean mucho menos en la libertad de expresión, en todo tipo de cosas, sino que también están más enfermas psicológicamente, sino que además son más proclives el día de mañana a demandar a un dictador.
abandonar la democracia como camino y esperar que una autoridad fuerte, ¿cierto?, que pueda imponerse por la violencia sobre los demás, les haga valer a ellos su punto de vista por sobre todo el resto. Y esto es claramente muy peligroso para la convivencia social y democrática. Es imposible cuando nos dejamos llevar por el irracionalismo de personas que son frágiles psicológicamente, construir acuerdos, consensos. Ni siquiera es viable el diálogo, que es la esencia de la democracia representativa que tenemos que esforzarnos por preservar.